Zimbabue no es solo un país en el mapa, sino un verdadero paradoja donde la antigüedad se encuentra con la modernidad en cada calle. Imagina que alguna vez hubo un billete oficial de 100 billones de dólares en este país, y ahora se valora como un souvenir raro, que ilustra perfectamente lo rápido que puede cambiar la economía. En el corazón del país se encuentran las misteriosas ruinas de Gran Zimbabue, vestigios de una civilización que ya no existe, que no solo le da nombre a toda la nación, sino que también plantean preguntas para las que no hay respuestas. Pero eso no es todo. Aquí, los leones parecen haber recibido un tipo de educación peculiar y ceden el paso a los peatones, como si siguieran las normas de tráfico. Y no te olvides de las tradiciones locales. El homenaje a los espíritus de los ancestros con cerveza y danzas, que a primera vista parece una fiesta, pero en realidad es parte de una profunda práctica espiritual. Y a pesar de toda la pobreza, el nivel de alfabetización en el país es uno de los más altos de África, lo que pone en duda los estereotipos sobre la mala educación en los países en desarrollo. Zimbabue es un lugar donde los contrastes no solo son evidentes, sino que se convierten en parte de la vida cotidiana. Hecho 1. Zimbabue. Antiguos secretos y realidades modernas, donde el legado colonial se encuentra con la independencia. En el sur de África, entre vastas extensiones, se esconde un país que muchos solo conocen por las raras noticias sobre crisis políticas. Sí, es Zimbabue, que alguna vez fue conocida como Rodesia. Y sí, aquí la historia no solo está escrita en las páginas de los libros de texto, sino que literalmente se respira en el aire. Un país donde culturas antiguas coexisten con riquezas naturales, mientras que problemas actuales como la inestabilidad se convierten en el telón de fondo de la vida única de sus habitantes. Zimbabue no es solo otra república africana. Es un enigma que el turista ruso poco comprende. Por ejemplo, ¿quién podría imaginar que aquí, entre las ruinas de Gran Zimbabue, alguna vez floreció una civilización que dejó su huella en el continente? Y ahora este lugar plantea más preguntas que respuestas, y los turistas que se atrevan a venir aquí se encuentran en un verdadero teatro arqueológico. Y sí, aquí no solo hay naturaleza, sino verdaderos tesoros. Desde las majestuosas cataratas Victoria hasta la vida salvaje, donde en cada paso se puede encontrar no solo leones, sino también la auténtica cultura africana. Zimbabue es un lugar donde los contrastes no solo son la norma, sino un estilo de vida, y cada visita aquí es una oportunidad para tocar algo verdaderamente raro. Hecho número 2. ¿Cómo un billete de 100 billones de dólares se convirtió en un souvenir? Imagina que en algún momento de tu vida tuvieras que pagar una taza de café con un montón de dinero. En Zimbabue, esto no es solo una situación hipotética, sino una realidad de principios de los 2000. El país cayó en un abismo de hiperinflación, donde los precios cambiaban más rápido de lo que podías meter el dinero en tu bolsillo. El Banco Central, sin saber cómo detener este caos financiero, comenzó a emitir billetes con cada vez más ceros, hasta llegar a la increíble cifra de 100 billones de dólares. Sí, no te has confundido. No es una broma. En ese momento, con $1 no podías comprar casi nada, y para pagar tenías que llevar contigo sacos llenos de billetes. Pero aquí está el paradoja. Ahora ese billete, que alguna vez fue símbolo de pobreza y fracaso financiero, se ha convertido en un verdadero éxito entre los turistas. La gente lo compra gustosamente como una rareza, como si fuera parte de un espectáculo exótico. ¿Quién podría haber imaginado que por un souvenir tan raro, que antes era la representación de una catástrofe económica, ahora se formarían filas? Y no es solo una moda, es un recordatorio de lo rápido que pueden cambiar las cosas, y cómo los bordes afilados de la realidad se transforman en gratos recuerdos, aunque con un toque de ironía. Así que, si alguna vez te encuentras en Zimbabue, no olvides llevarte tu porción de esta historia, que por cierto todavía tiene su valor, pero en un contexto completamente diferente. Hecho número 3. Antiguas paredes que nadie esperaba encontrar en África. Conozcan el Gran Zimbabue, no es solo un montón más de piedras antiguas.
sino un verdadero enigma que sigue desconcertando a arqueólogos e historiadores. Imaginen esto: enormes estructuras de piedra, construidas sin una sola gota de mortero, que se cree fueron levantadas entre los siglos XI y XV. Estas paredes, como si tuvieran vida propia, se alzan con orgullo y asombran por su magnitud. Pero aquí viene un detalle interesante. Cuando los colonizadores se toparon por primera vez con este complejo, simplemente no podían creer que una creación así hubiera sido obra de africanos. Pensaban que solo civilizaciones similares a las europeas podían haber construido tales gigantescas edificaciones. Es curioso, pero los propios africanos, en sus propias tierras, quedaron en el papel de desconocidos constructores, mientras se tejían mitos sobre que esto era obra de pueblos civilizados. Así, el Gran Zimbabue se convirtió en un escenario de disputas y prejuicios, donde las paredes hablaban más fuerte que cualquier palabra. Como suele suceder, la verdad resultó ser más compleja. Las antiguas sociedades africanas no eran solo tribus con lanzas, sino que creaban estructuras complejas y gestionaban amplias redes comerciales. Y aquí tienen un misterio. ¿Cómo es posible que tales logros culturales hayan quedado envueltos en un velo de desconfianza y mitos? Quizás todo se deba a que Europa no podía aceptar que alguien más pudiera alcanzar tal grandeza. Así que, si deciden visitar estas paredes, recuerden: no solo están mirando piedras, están asomándose a una historia llena de malentendidos e ignorancia de la realidad. Hecho número 4. ¿Por qué en Zimbabue los leones pueden ceder el paso a los humanos? Aquí hay un dato interesante. En los parques nacionales de Zimbabue, los humanos y la vida salvaje no solo coexisten, sino que parecen vivir prácticamente codo a codo. Imagínate, en algunos lugares, los leones salvajes, que en cualquier otro territorio serían los reyes, tranquilamente le ceden el paso a una persona. Sí, no has oído mal. Esto no significa que ahora podamos pasear por la sabana como si estuviéramos en un parque de diversiones. La comprensión entre los lugareños y la fauna aquí se basa en el respeto y la precaución. Los locales suelen saber que los leones no son solo animales hermosos, sino también vecinos potencialmente peligrosos. No se consideran los dueños de la tierra, sino más bien sus huéspedes, así que interactúan con la vida salvaje de manera inteligente. Es importante recordar que cuando paseas por estos parques, no eres solo un turista, eres parte de un ecosistema donde cada ser tiene su propio papel. Los residentes incluso cuentan que los leones a veces pueden ignorar a las personas si ya están acostumbrados a su presencia. Suena raro, pero esto refleja una verdadera comprensión de los límites. Los humanos generalmente no invaden el espacio personal de los depredadores, y a cambio, los depredadores no muestran agresión. Ese equilibrio, por supuesto, no siempre es alcanzable, pero en Zimbabue funciona. Así que si decides pasear por estos parques, ten en cuenta, los leones pueden no solo mirarte con curiosidad, sino que tal vez simplemente pasen de largo, como si fuera su vecino de casa de campo. Hecho 5. Zimbabue. La pobreza y la educación. Un contraste que sorprende. Puedes imaginar un país que lucha contra dificultades económicas y al mismo tiempo presume de tener uno de los mejores niveles de educación en la región. Pues bien, Zimbabue es justo así. Con una tasa de alfabetización que supera el 85%, este país demuestra cómo se puede elevar el nivel, incluso cuando la vida te lanza desafíos. No es una coincidencia, sino el resultado de un sistema educativo que se estableció desde los tiempos de la independencia. A diferencia de muchos otros países donde la educación ha sido víctima de la crisis económica, los zimbabueses entienden que el conocimiento no es solo poder, es su única oportunidad para salir de la pobreza. La gente local se enorgullece de que sus hijos puedan leer y escribir, incluso cuando en la mesa no hay nada. No son solo cifras, son vidas enteras que aspiran a un futuro mejor. Aquí, el sistema educativo, a pesar de las dificultades, sigue funcionando y manteniendo altos estándares. A pesar de los colapsos económicos y la alta inflación,
La gente lucha por el conocimiento. Y eso es inspirador. Al final, puedes encontrarte en un país donde las calles empobrecidas coexisten con escuelas de alta calidad. Y eso no es solo un paradoja. Es la realidad de Zimbabue. Los locales saben que la educación es la clave para el futuro, y se aferran a ella como si fuera un salvavidas en un mar agitado. Hecho 6. El enigma del chamán. Cuando la sabiduría de los ancestros ayuda a tomar decisiones. En Zimbabue, las creencias tradicionales coexisten con la modernidad, y los chamanes aquí no son solo personajes de cuentos. En las zonas rurales, donde el Wi-Fi puede no llegar, pero los espíritus de los ancestros siempre están conectados. La gente recurre a los chamanes como asesores vitales. No lo vas a creer, pero incluso los funcionarios, que deberían ser el ejemplo de la racionalidad, a menudo visitan a los curanderos tradicionales antes de firmar documentos importantes. No es solo superstición. Es parte de una cultura donde cada paso, especialmente en momentos clave, requiere la aprobación de instancias espirituales superiores. ¿Y sabes qué es interesante? Estas prácticas ayudan a mantener el vínculo con las raíces, recordando que detrás de cada decisión no solo está la lógica, sino también el respeto por la historia. Por ejemplo, si planeas una boda o abrir un negocio, el chamán se convierte en tu primer consultor. Sus consejos pueden ir desde elegir la fecha hasta seleccionar el lugar, porque con los espíritus no se juega. Esta práctica puede parecer extraña para quienes solo confían en datos científicos. Pero te diré, en un mundo donde cada día está lleno de incertidumbre, la fe en algo más grande puede ser un verdadero salvavidas. Así que, cuando estés en Zimbabue, no te sorprendas si alguien te pregunta qué chamán prefieres antes de que tomes una decisión importante. Hecho número 7. Cerveza para los espíritus y bailes festivos en su honor. En Zimbabue, hay una tradición que hace sonreír incluso a los más escépticos. Se trata de ofrecerles a los espíritus de los ancestros. Imagínate, toda la familia o toda una comunidad se reúne y comienza la preparación para un evento importante. El protagonista es una cerveza especial, que se elabora con tanto cuidado que parece más un medio para comunicarse con el más allá que solo una bebida. La gente no solo sirve esta bebida en un cuenco, la ofrecen con respeto a los espíritus, como si dijeran, «¡Hey, chicos! ¿Se acuerdan de nosotros?» Y aquí es donde empieza lo más emocionante. Después de que se hacen las ofrendas, la verdadera fiesta comienza. La gente se agrupa, empieza a bailar y a cantar, y a decir verdad, parece que los propios ancestros se han unido a la celebración. Solo imagina, los ritmos de los tambores, los trajes coloridos y, por supuesto, las sonrisas. Todo esto crea una atmósfera en la que el pasado y el presente se funden en uno solo. No es de extrañar que en esos momentos la gente se sienta parte de algo más grande que ellos mismos. Y ahí es donde realmente brilla la fuerza de las tradiciones. Este enfoque a la vida, donde el recuerdo de los ancestros es tan importante, nos hace pensar, ¿cómo honramos nuestra historia como personas modernas? Zimbabue nos muestra que el respeto por nuestras raíces no son solo palabras, sino una práctica real que puede darnos fuerza en tiempos difíciles. Así que mantente al ritmo cuando estés en Zimbabue. Y quizás también querrás unirte a esta loca celebración, donde la cerveza no es solo para la gente, sino para los espíritus que siempre están cerca. Hecho número 8. Victoria no es una reina, sino una cascada estruendosa. En la frontera con Zambia se encuentra la cascada Victoria, una de las maravillas naturales más poderosas que realmente merece tu atención más que cualquier dinastía real. Los locales la llaman el humo que retumba. Y no es por casualidad. Cuando el agua cae desde lo alto, produce un ruido tan fuerte que incluso el turista más aventurero, que busca adrenalina y fotos impresionantes, empieza a sentir cómo su corazón late al ritmo de la fuerza de la naturaleza. Imagina cómo se forman arcoíris brillantes en la nube de vapor, creando una atmósfera donde la naturaleza muestra su verdadera fuerza y belleza. Pero aquí viene el paradoja.
Para los locales, esta cascada no es solo un atractivo turístico, sino un lugar sagrado. Ven en ella el espíritu que protege su tierra y por el que hay que mostrar respeto. Así que, cuando estés parado al borde de este espectáculo grandioso, no olvides que no solo estás observando la grandeza de la naturaleza, sino que te estás convirtiendo en parte de su historia. Los turistas pueden tomar el sol en la orilla o navegar en botes por las aguas turbulentas, pero la verdadera fuerza de Victoria radica en recordarnos lo insignificantes que podemos ser en comparación con el poder de la naturaleza. Así que, si te encuentras cerca, escucha ese sonido retumbante. Tal vez te cuente más que toda la historia de la reina Victoria. Hecho 9. ¿Por qué los zimbabueños se van y sueñan con regresar? Zimbabue es un país donde los sueños y la realidad a menudo siguen caminos paralelos, como dos trenes que nunca se encuentran. Los problemas económicos y políticos son los principales factores que empujan a la gente a dejar su hogar. Imagínate, altas tasas de inflación, desempleo y, como si fuera la cereza del pastel, la inestabilidad política. En tales condiciones, incluso el zimbabueño más optimista comienza a buscar mejores horizontes, y muchos de ellos se dirigen a Sudáfrica o incluso a Europa. Pero aquí está el paradoja. Incluso lejos de sus tierras natales, siguen guardando en su corazón el calor de la cultura zimbabueña. Es como esa vieja canción que se queda atrapada en la cabeza. Puedes olvidarla, pero siempre está contigo. Muchos zimbabueños que se han asentado en otros países mantienen activamente el contacto con sus seres queridos. Envían dinero a casa y regresan al menos para las fiestas, como aves que regresan a su nido. No son solo viajes, sino verdaderas peregrinaciones a las raíces que ayudan a preservar su identidad. Por ejemplo, imagina cómo se reúnen en festividades tradicionales, comparten platos y cuentan historias, recordando sus lugares de origen, como si tuvieran primavera en el alma, incluso cuando la vida les lanza lluvia. Los zimbabueños no solo se van, sueñan con regresar. Su conexión con su patria no se rompe, como una cuerda fuerte que no es fácil de cortar. Así que cuando veas a zimbabueños en las calles de otros países, recuerda. No son solo migrantes, son portadores de cultura que sueñan con su hogar. Hecho número 10. ¿Por qué en Zimbabue no es común saludar primero a un niño? Esta pregunta puede sorprender a muchos, pero en la cultura tradicional de Zimbabue, esta práctica está profundamente arraigada. Aquí hay una jerarquía estricta, y los niños, como dice la sabiduría local, deben aprender a respetar a los mayores. Al no ofrecer la mano o iniciar una conversación con un niño, los adultos no solo demuestran respeto, sino que reflejan toda una filosofía de crianza, donde cada uno conoce su lugar. Imagínate cómo se ve eso. Entras a una casa y, en lugar del habitual, «Hola, pequeño», sientes miradas confusas. Los adultos, como verdaderos guardianes de las tradiciones, no se permiten romper esta norma. No son solo reglas, es un código de vida que ha guiado a generaciones enteras. Aquí no se toma a la ligera el respeto por la edad. Y cada palabra, cada apretón de manos, debe ser medido y pensado. Así que, cuando estés en Zimbabue, recuerda, si quieres conectar con los niños, actúa con cautela. No te apresures a saludar. Deja que ellos se acerquen primero. No es solo una formalidad. Es parte de su herencia cultural, que han recibido de sus antepasados. Y tal vez, en este enfoque radique el secreto de la armonía espiritual que los zimbabuenses han llevado a través de los siglos. Hecho 11. ¿Caos lingüístico o riqueza cultural? ¿Por qué hay tantos idiomas oficiales en Zimbabue? ¿Alguna vez te has preguntado por qué en este país hay nada menos que 16 idiomas oficiales? Sí, no has oído mal. No es solo un capricho de las autoridades locales, sino un reflejo de la enorme diversidad étnica y del deseo de igualdad cultural. En Zimbabue se entrelazan el Shona, el Ndebele, el inglés y otros idiomas, creando una verdadera cacofonía lingüística que, a primera vista, puede parecer un caos.
pero en realidad es mucho más profundo. Cada idioma aquí no es solo un conjunto de sonidos, sino toda una cultura, historia, tradiciones e identidad. Puedes entrar a un café y escuchar cómo la gente se comunica en Shona y un minuto después en Ndebele, y esto no sorprenderá a los locales. Los zimbabuenses se sienten orgullosos de su multilingüismo, y no es solo una cuestión de moda. Es su forma de expresar su diversidad cultural y de crear un espacio para que todos se sientan parte de la sociedad. Puede que pienses que este tipo de barrera lingüística genera problemas, pero en realidad es solo un signo de respeto por las diferencias. La gente se enseña mutuamente los idiomas, entendiendo que cada uno de ellos es una llave para comprender otra cultura. Así que si planeas visitar Zimbabue, prepárate para experimentar con los idiomas. Ten en cuenta que en cada conversación hay un océano de significados, y eso es lo que hace que la comunicación aquí sea tan fascinante y rica. Hecho número 12. ¿Cómo un cocodrilo puede ser motivo de una pelea familiar? Suena como la trama de un thriller más, pero en Zimbabue es una dura realidad. La gente del lugar cree que los cocodrilos no son solo reptiles, sino la encarnación de espíritus malignos, y aquí es donde comienza la verdadera drama. Cuando alguien se convierte en víctima de un cocodrilo, no es solo un accidente, es el momento en que la familia empieza a buscar culpables. Olvídate de simplemente llorar la pérdida. Aquí comienza la caza de brujas. Las acusaciones de brujería vuelan como pan caliente, y cada pariente puede acabar siendo el blanco. No es broma. Estos casos a menudo se convierten en grandes espectáculos, cuando los juicios se transforman en verdaderas representaciones llenas de emociones y pasiones. Imagina cómo, de un lado, están quienes creen que los vecinos son culpables de la tragedia, y del otro, quienes defienden su inocencia a capa y espada. Al final, lo que más sufre son las relaciones familiares, mientras el cocodrilo se queda al margen, como si se frotara las patas, observando esta comedia humana. Los zimbabuenses creen que darles este sentido les ayuda a lidiar con las tragedias, pero en realidad, solo aviva el fuego de los conflictos. Así que, si alguna vez planeas un viaje a Zimbabue, recuerda, los cocodrilos aquí no son solo reptiles, sino verdaderos provocadores de dramas familiares, y es mejor mantenerse alejado de ellos. Hecho 13. ¿Por qué en Zimbabue se respeta la lluvia y se teme al arco iris? Vamos a ver cómo en Zimbabue la lluvia se considera una bendición sagrada, mientras que el arco iris se convierte en un verdadero enemigo. La lluvia aquí no son solo gotas del cielo, es vida. Es esperanza de una buena cosecha y bienestar general. La gente local está dispuesta a rezar por la lluvia, como si fuera el regalo más valioso de la naturaleza. Pero el arco iris, sorprendentemente, resulta ser un símbolo de desgracia en este contexto. Es increíble, pero los locales creen que si pasan por debajo de un arco iris, pueden perder su alma. Suena como un argumento de fantasía, pero aquí es una realidad en la que incluso los niños creen. Y ahí tienen, estrictas advertencias. No mires el arco iris demasiado tiempo. Los niños, como pueden imaginar, se lo toman en serio, no como una broma. Los padres explican que el arco iris no solo es bonito, es peligroso, y es mejor mantenerse alejado. Imaginen cómo observan con el corazón en un puño ese brillante fenómeno celestial, mientras en su mente ronda la idea: ¿y si realmente me lleva? Así es en Zimbabue, donde la lluvia es una celebración y el arco iris se convierte en un símbolo de miedo. Es extraño, pero tiene su lógica. En cuanto la naturaleza regala alegría, también aparece una sombra que nos hace pensar en las consecuencias. Hecho número 14. En una boda en Zimbabue, puedes ofender a los padres del novio. Aquí, una boda no es solo una celebración donde los novios están felices, es una verdadera batalla de tradiciones y costumbres. No se toman a broma los rituales, y cualquier pequeño malentendido puede convertirse en un verdadero escándalo. Por ejemplo,
Si decides asistir con una vestimenta inapropiada, considera que ya has puesto en duda el respeto hacia la familia del novio. En Zimbabue, todo debe seguir las reglas al pie de la letra. Nada de frivolidades, porque los familiares pueden simplemente no perdonarte esa falta. Y si olvidas saludar correctamente a los padres del novio, eso puede causar un auténtico descontento. ¿Qué demonios?, dirán. Y te darás cuenta de que esos momentos pueden hacerte un paria en esta celebración del amor. Además, el regalo que entregues tampoco debe ser cualquiera. Aquí no solo importa qué regalas, sino también cómo lo haces. Por ejemplo, si no sigues las normas para entregar el regalo, se verá como una falta de respeto hacia la cultura y las costumbres. Admitámoslo. Esos detalles pueden arruinar mucho la atmósfera. Y es mejor conocerlos de antemano que tener que justificarse ante familiares descontentos. Al final, una boda en Zimbabue no es solo una fiesta, sino una verdadera prueba de tus conocimientos sobre las tradiciones locales y el respeto que les debes. Hecho 15. ¿Por qué se comen orugas en Zimbabue? Sí, no has oído mal. Estamos hablando de los mopane worms, larvas fritas que son muy valoradas aquí. Para los locales, no es solo una excentricidad, sino una verdadera base de su dieta. Son ricas en proteínas y representan una fuente de alimento importante, especialmente en regiones donde la agricultura puede fallar. Un turista que decida probar este delicioso manjar corre el riesgo de experimentar un auténtico shock gastronómico. Por un lado, puede parecer salvaje y extraño, pero por otro, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Mientras en nuestros países nos relamemos ante los filetes o el sushi, aquí la gente disfruta crujir estas orugas sin prestar atención a nuestros prejuicios. Hay que destacar que en Zimbabue, esta comida no solo es una forma de saciar el hambre, sino también un ritual social. Cuando se reúnen familiares y amigos, las orugas se convierten en el tema de conversación, risas y recuerdos. Así que, si decides visitar este país, no pierdas la oportunidad de probar los mopane worms. No es solo comida, es parte de su cultura, y quién sabe, tal vez te encante. Zimbabue es un verdadero país de contrastes, donde antiguas civilizaciones coexisten con problemas modernos, y la magia se entrelaza con la ciencia. Solo imagina, estás frente a las majestuosas ruinas de Gran Zimbabue. Sientes cómo la historia te susurra al oído, y de repente regresas a la realidad, donde los locales luchan con dificultades económicas. Es como mirar una pintura antigua, pero encontrarte con manchas y grietas que arruinan la vista general. Zimbabue no se trata solo de orugas en el plato, sino también de personas que, a pesar de todas las adversidades, saben encontrar alegría en las cosas simples. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, y si te ha gustado, no dudes en suscribirte al canal, dar like y dejar comentarios, especialmente si has estado en África o sueñas con ir. Cuanto más lejana es la tierra, más interesante es conocerla, y estoy listo para compartir mis hallazgos contigo. Así que mantente en contacto, y hasta la próxima en nuevas aventuras.